Bien, mis hermanos, pues este es el segundo de los 3 videos que voy a estar grabando respecto pues a esta lamentable actitud que están teniendo algunos clérigos, principalmente de Alemania, una actitud pues evidentemente cismática, rebelde con el magisterio de la iglesia, algunos inclusive ya casi prácticamente rozándose en contra del propio depósito de la fe. Y en esta ocasión voy a tocar eh, pues la rebeldía que han tenido respecto al documento que sacó el Vaticano en donde se decía que no se puede dar la bendición a las uniones, subrayo nuevamente esto, a las uniones homosexuales, no a las personas, ¿verdad? Y su rebeldía pues la consumaron convocando a un evento en donde precisamente hicieron aquello que va en contra de este propio documento oficial de la iglesia. Les aviso de que el video será largo porque voy a tocar varios puntos. Por ejemplo, voy a hacer un comentario y lectura del propio documento porque he visto que varios católicos, sus opiniones tanto a favor o en contra del documento, dejan ver que no leyeron el documento completo. Más aún, hace unos días estaba escuchando un pedacito de un video de un evangelizador que estaba haciendo un comentario crítico de la carta que mandó el cardenal Ladaria a los obispos de acá de Estados Unidos sobre si darle la comunión a los políticos que están a favor del aborto. Y vean la seriedad, o sea, él ya haciendo una crítica y todo esto, y se atreve a decir que Ladaria no habla español. O sea, yo se los digo, y muchos de ustedes los están tomando como referencias de opinión. Y entonces abren los ojos y los oídos ante la crítica, por ejemplo, de este evangelizador sobre la carta y se atreve a decir que la Daria no habla español. ¿Será acaso que sabe de dónde es la Daria y qué idioma habla principalmente? Entonces, hoy por hoy, por eso les digo, tomen responsabilidad ustedes también. No estén esperando a que se les den todo masticadito. Ya opinan sobre la encíclica del Papa y ni siquiera te la has leído completa. Ay, sí, pero en tal website o tal youtuber católico, etcétera, dijo que esto, etcétera, y están repitiendo cosas que ni siquiera sabes si la están dando bien contextualizada. Un llamado a que como católicos no seamos mediocres. Si tienes internet y estás viendo esto, puedes llegar al documento, por ejemplo. Yo lo voy a leer completo porque de hecho no es muy largo. Y me gustaría comentarlo, pero también lo estoy haciendo porque, Dios mío, o sea, los que muchos católicos comentaron respecto a esto dejan ver que ni remotamente leyeron el documento. Ahora bien, eh, voy a dar también un mensaje a católicos heterosexuales, pero con respecto al trato de nuestros hermanos homosexuales. También daré un mensaje a católicos homosexuales o que tienen atracción al mismo sexo. Y también estaré dando un mensaje para el lobby LGBT y sus simpatizantes. Saben que yo hago una diferencia entre el lobby LGBT, que tiene una agenda bastante ideologizada, sea de dicho de paso, y otras, las personas que tienen atracción al mismo sexo y que no necesariamente se adhieren a esa agenda. Y por no adherirse, muchas veces es el lobby LGBT que los terminan linchando. Yo tengo experiencia de ello porque acompaño a varios, pero si no me creen, busquen en internet y verán cantidad de testimonios de personas que se siguen diciendo homosexuales y que pueden decir que sus primeros verdugos, sus más férreos verdugos, es precisamente el lobby LGBT. Entonces, a esos también les daré un mensaje. De antemano, si no lo vas a ver el video completo, yo te diría que ni siquiera lo veas porque para mí sí es importante de que no se queden solamente con una partecita, sino que vean todo, ¿no? Por muy estructurado que lo haya hecho. Antes de comenzar a leer, quisiera hacer una aclaración en cuanto a términos. Porque hoy por hoy, pues hay una palabra que se estigmatiza de manera negativa. E inclusive
la definición oficial de la RAE incluye ya en unas acepciones de la palabra, pues este sentido negativo. Pero es que nos hemos olvidado que también las palabras tienen su significado etimológico, la raíz de la palabra. Y me refiero a la palabra discriminar. Discriminar lo ponemos siempre ya como una cosa negativa, y no, discriminar, estrictamente hablando, desde su raíz etimológica significa distinguir, diferenciar. Dime qué hay malo en eso. Si la discriminación es injusta, bueno, eso es mala, pero porque la discriminación es injusta. Pero por lo tanto puede haber discriminaciones justas, desde luego. Más bien, hoy, si somos rigurosos en esta cuestión etimológica, tenemos que decir que el término para mencionar una cuestión despectiva es marginar. La marginación sí ya te apunta más a separar, pero en el sentido negativo, de humillar, de abajar a la persona. La marginación, el marginar. Pero discriminar, perdóname, no. Miren, vamos a poner un ejemplo. Si yo necesito hacerme una cirugía y elijo a una persona que estudió medicina por encima de alguien que es campesino, ¿será que estoy discriminando al campesino porque no me dejo meter cuchillo por él? No. O sea, a lo menos sí estoy discriminando, pero no estoy discriminando injustamente. ¿Por qué? Porque al diferenciar, al distinguir que él no sabe ni propiamente lo que es un bisturí, la razón te dice, es necesario que discrimines, que no le dejes que él te opere, que te haga la cirugía a él. Y que te la haga el médico, que ya después se puede equivocar y todo eso, pero hay ciertas garantías porque él ha estudiado eso. Entonces, básicamente todos discriminamos. Es más, hasta el mismo lobby LGBT, si quieren me voy a ver un poco superficial, ¿verdad? Pero para que me entiendan, su propia bandera discrimina porque no tiene todos los colores, no tiene todos los matices. Pero le vamos agregando cada vez más. Ya ven que le van agregando que si transexual, bisexual, queer, tantas no binario, etcétera. Bueno, si fuera así, miren, voy a hacer un juego por aquí. Estaba escuchando una doctora de España que decía que algunas iniciativas de las escuelas, se ha dicho de públicas, ante la preocupación de este adoctrinamiento ideologizado sobre la sexualidad que se está dando, quieren plantearse la visión de entrar bajo la propia lógica precisamente de estas visiones ideologizadas de la sexualidad, que usan, repito, muchos inclusive acrósticos, ¿no? Dicen, ¿qué tal si nosotros nos inventamos unos para también ser integrados? Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien dijera yo soy MUBA? Así como alguien dice yo soy trans, yo soy bisexual, yo soy queer, yo soy no binario, etcétera, yo soy MUBA. A ver, explícanos qué es MUBA. MUBA viene de mujer y varón. Significa que yo, por ejemplo, como varón, necesito a la mujer para conocer plenamente mi masculinidad. Ontológicamente, que esa es una visión cristiana, se ha dicho de paso, ¿eh? El varón con amplitud conoce su masculinidad en el momento que sale al encuentro con la mujer. No estamos hablando simplemente de una cuestión de relación sexual, ¿eh? La amistad con la mujer. ¿Cuántos, o sea, si somos honestos, cuántos nosotros como varones hemos conocido más nuestra masculinidad en la medida que tenemos, por ejemplo, buenas amigas? En un sentido recto, la amistad. Porque la diferencia y la complementariedad con la que Dios nos ha hecho precisamente también ayuda para el propio conocimiento. Entonces, ¿qué tal si alguien dice yo soy MUBA, yo soy un varón o yo soy una mujer que necesita a un varón o a una mujer para entenderse ampliamente, ontológicamente? ¿Será que a los MUBA les van a dar un nuevo color en la bandera LGBT? Creo que los discriminan, si no es que los marginalizan, ¿eh? O por ejemplo,
ella decía también sobre Fabico. Fabico, yo soy un Fabico. ¿Qué es un Fabico? Familia binaria y complementaria. ¿Cómo me defino? Sexualmente, soy alguien que tiendo a una familia binaria y complementaria. ¿Será que les van a dar un nuevo color a los Fabico? No. Digo, esto es experimental, ¿verdad? Creo que lo iban a llevar a un congreso en Italia, una cuestión, para ver si vale la pena entrar en este tipo de dinámica, que es exactamente la dinámica que ellos han hecho del lobby LGBT y las ideologías de género. Y ellos que hablan de no discriminar, se los aseguro que van a discriminar a los MUBA y a los Fabico. Entonces, digámonos la verdad. ¿Discriminar es algo malo? Depende. Si tu discriminación es injusta, pues sí. Pero puedes discriminar justamente, sí. Si ya la discriminación pasa a marginar, hay que cuidar eso. Porque la marginación sí ya tiene esta connotación despectiva, de minimizar, humillar, excluir injustamente a una persona. Bueno, dicho esto, me disculparán que ando mal, pero bueno, a ver hasta cuánto me alcanza mi voz. Voy a dar lectura entonces, les digo, no es muy largo. El documento del Vaticano, que está fechado por el lunes 15, enero, febrero, marzo, 15 de marzo de 2021, es un responsus de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo. Y dice así la nota explicativa. En algunos ambientes eclesiales se está difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. No pocas veces, estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales. Paro ahí. Primer punto bien importante, que muchos que hablaron del documento se saltaron esta parte precisamente porque tienden a una estigmatización de todo aquel que tiene algún tipo de iniciativa, si quieres equivocada, si quieres imprudente, si quieres heterodoxa, si quieres, imagínate, hasta cismática y herética. Pero nos cegaríamos si a todos los pusiéramos en el mismo costal, porque yo conozco personas que tienen posturas que no son de acuerdo a la Iglesia Católica, católicos que tienen posturas no católicas, pero que verdaderamente esas posturas tienen la intención de ser inclusivos, acogedores de nuestros hermanos homosexuales. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si a todos los metemos en el mismo cajón, creo que poco se va a solucionar, ¿verdad? Y de ahí que creo que Roma, o al menos el Papa Francisco, en algunas cuestiones, sea un poco, bueno, va a ser el tercer video que voy a hablar, ¿verdad? De por qué no reacciona y todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que hay una cuestión de bisturí, de hacer disecciones, porque sería muy injusto tratar a todos igual. Ciertamente pueden estar similares en las imprudencias, en cuestiones heterodoxas, que no van con el magisterio de la iglesia, pero hay algunos que verdaderamente se creen más papas que el propio papa, o hasta más Dios que el propio Dios, y que quieren ya hacer una nueva iglesia y una nueva doctrina, y son dioses de sí mismos, y estos son los que de alguna manera, hasta con arrogancia, tienen actitudes beligerantes, cismáticas, rebeldes. Pero hay otros que también están cometiendo el error, pero tienen la genuina intención de decir, como no veo, y eso no me van a poder decir que no, como no veo iniciativas abundantes para acoger a nuestros hermanos homosexuales
sin violar la cuestión de la fe y el magisterio y todo esto. No estoy viendo esto, pues déjenme ser creativo yo. No se justifica, pero hay que entender que muchos tienen esa recta intención. Me parece muy sabio, muy paternal por parte de la iglesia que haga esta distinción, primero reconociendo, dice, no pocas veces estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe, con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Que hay católicos que pareciera que ya solamente el ser hecho homosexual, ni siquiera te metas en el club de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿va? Los terminan estigmatizando y satanizando. Cuando repetimos, el problema no es la tendencia, el problema es el acto homosexual, ¿no? Sigue diciendo el documento, en estos caminos, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la participación en las acciones litúrgicas, eclesiales y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel importante con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal. Muchos de estos hermanos homosexuales son bautizados y tienen su propia historia. Y hay que conocer por ahí para saber acompañar. Esto no significa que se esté justificando las uniones homosexuales. Esto no significa que se esté justificando una bendición a una unión homosexual. Esto no significa que el acto homosexual se justifique. No, pero es que honestamente, hermanos, somos muy mediocres, que nos es muy fácil inclinarnos en uno de los extremos. Porque matizar, discernir, distinguir, diferenciar, decir sí para lo que sí, no que no, aclarar, exige esfuerzo, exige tiempo, exige oración, vida de oración, exige recta intención, exige ganas de amar a todos. O sea, en pocas palabras, exige tantas cosas que los extremos no están dispuestos a tener. Me parece muy sabio por parte del documento de aquí del Vaticano. Y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel importante con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal, porque Dios ama a cada persona. Paro rapidito aquí. Los homosexuales con los que tú tratas, ya sea virtualmente o en persona, al tratar contigo, ¿tienen la experiencia de que Dios los ama? Sin que con ello conlleve el justificar lo no justificable. ¿O se quedan más con un sabor de que no solamente no les justificas lo no justificable, sino de entrada le das unos garrotazos más para rematarlo? Porque Dios ama a cada persona como también lo hace la Iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Aquí aplica lo que les acabo de explicar. Entre las acciones litúrgicas de la Iglesia, revisten una singular importancia los sacramentales, signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Paro aquí de antemano. Todos aquellos que estén en contra de este documento y ni siquiera sean católicos y ni siquiera crean en lo que es un sacramento, un sacramental, favor de no quejarse. Se ven ridículos. Se ven ridículos.
porque, porque se ponen en contra de algo que ni siquiera de raíz les interesa. Ni te interesa la fe, ni te interesa la bendición. Ah, pero estás en contra de esto. O sea, es una ridiculez. Entonces está explicando aquí lo que es un sacramental y dice, por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. El catecismo de la Iglesia Católica especifica, además, que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Y aquí el video que grabé, un tanto como respuesta a aquel evangelizador que de manera totalmente estúpida se atrevió a decir que una mamá no puede bendecir a un hijo homosexual o a un hijo que está en pecado. Porque la bendición cuando se da a la persona, no al pecado, a la persona, de hecho la ayuda, la prepara para dar el camino que tiene que dar a los sacramentos, que es el camino de la gracia. Es decir, con mayor razón, entre más pecador sea, la mamá tendría que bendecirlo. Pero no está bendiciendo su pecado. Como aquí lo que va a estar diciendo es, no es que la bendición a uniones homosexuales esté mal por las personas, sino por lo que implica la unión homosexual. Es decir, no se puede bendecir eso, la unión. Lo voy a explicar aquí. Al género de los sacramentales pertenece las bendiciones con las cuales la Iglesia invita a los hombres a alabar a Dios, los anima a pedir su protección, los exhorta a hacerse dignos con la santidad de vida de su misericordia. Ellas, además, instituidas imitando en cierto modo a los sacramentos, significan siempre unos efectos sobre todo de carácter espiritual, pero que se alcanzan gracias a la impetración de la Iglesia. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, o sea, aquellos que están en contra de este documento y que ni siquiera tienen fe y ni siquiera creen en un sacramental, pues quieren, quieren entonces que sí se bendiga la unión homosexual, pero no entienden la raíz, la esencia de lo que es una bendición. Pues es como decir, dame un taco sin tortilla, ¿va? Oye, pero no existe un taco sin tortilla. Es que no puede existir una bendición que valide algo que va en contra de la esencia propia de la bendición. Es lo que está diciendo aquí el documento. Pues es una ridiculez aquellos que se levantaron en contra de este documento y que ni siquiera tienen fe. Ni siquiera creen en los sacramentales. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia, en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia sólo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. Por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones o parejas, incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio. Y aquí paro porque esto aplica tan perfectamente a los heterosexuales también. Sí, tampoco una pareja, por ejemplo, en adulterio, en amaciato, puede pedir que bendigan su unión. Personalmente se puede bendecir a la persona, pero la unión no. Porque implica una praxis sexual fuera del matrimonio. Ahí no hay matrimonio tampoco. Entonces,
Fíjense, ahorita me estoy recordando de una anécdota, no sé si la voy a contar cierta. Fue de Fray Nelson, que creo que una vez en un congreso se le acercó una mujer y le pidió que orara por ella, o que hiciera oración de sanación, porque ella quería tener hijos y no podía tener hijos. Y Fray Nelson tuvo una intuición del espíritu y quiso escarbar un poquito en la realidad de la mujer. Para hacérselas corto, se dio cuenta de que la mujer estaba en unión libre, y además quería quedar embarazada porque la esposa con la que estaba casado a la iglesia, su esposo, pues ya tenía varios hijos, o sea, por rivalidad. Imagínate que Fray Nelson haya dicho, sí, póngase, voy a hacer oración para que quede fértil, oración de sanación para que tenga un hijo. No importa que esté en unión libre, no importa que quiera el hijo simplemente por restregárselo en la cara a la ex esposa de su esposo. O ni siquiera su esposo, de su pareja, porque esposo realmente más bien es de la otra. No se puede. Y esta mujer, yo no me acuerdo si Fray Nelson dio detalles si se ofendió o no se ofendió, pero si se hubiera ofendido es ridículo. No entiende la finalidad propia de la oración de sanación. Inclusive yo por eso siempre digo, hay mucha gente que, por ejemplo, pide la salud física para seguir pecando saludablemente. Es una aberración. Es una aberración. Tienes un cáncer, le pides al Señor que te sane y con la salud que te da, terminas ofendiendo al que te sanó. Entonces explícame esa. De manera cínica. Cualquiera podemos caer y todo eso, nos podemos arrepentir y todo eso. Pero de manera cínica, no se puede, no se puede. Y no es una cuestión de marginación o de discriminación injusta. Es cuestión de sentido común, de mínimo uso de la razón recta. Por este motivo no es lícito impartir una bendición a relaciones o parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar, paro aquí. Quizá voy a escandalizar un poco, pero me viene valiendo. Voy a dar argumentos. El lobby LGBT tiene un refrán que ciertamente es bastante marrullero, lo usan con diferentes intenciones, pero pues sí puede decir una verdad, o dice una verdad. El típico de love is love, amor es amor. Estrictamente hablando, puede haber amor, pueden amarse una pareja del mismo sexo, homosexual o lesbiana, por ejemplo. Yo creo que sí. Mira, Jesús dice que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Tú crees que no hay un homosexual, una lesbiana, que no estaría capaz de dar la propia vida por su pareja homosexual o lésbica? Yo sí creo que que hay esa capacidad. E inclusive de que se traten con respeto, que tengan gestos de cariño, gestos de servicio, inclusive un servicio sacrificial. Yo creo que sí. Pero ¿dónde está el gancho equivocado? Va a sonar fuerte, pero voy a argumentar, aunque no con amplitud porque daría para otro tema. Una pareja homosexual puede tener actos de amor sacrificial, inclusive dar la vida el uno por el otro, pero en el acto sexual no se pueden amar. Amar entendiendo el amor en su sentido amplio, no en el sentido de sentimentalismo, no, sino en el buscar el bien objetivo de la persona.
¿Por qué? Porque la misma esencia del acto sexual, la raíz ontológica de la sexualidad, necesariamente reclama el elemento del varón y el elemento de la mujer, porque apuntan a la complementariedad, a la unitividad y a la procreatividad. Evidentemente de aquí se desprende varios que pueden salir, pero ¿qué tal si un viejito y una viejita, ellos ya por ejemplo no son fértiles y no está el elemento de procreatividad? Voy a decir unas cosas al final para todos aquellos que le pongan peros a esto. Con gusto podré estar abierto al diálogo maduro y serio. De entrada, el documento lo justifica aquí, esto de que no se puede. Dice, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo, la presencia en tales relaciones de elementos positivos, porque los tienen. No podemos decir que no tienen nada positivo una pareja homosexual o lésbica. Yo sé que algunos católicos están rasgando la vestidura, pero yo te puedo comprobar que hay parejas homosexuales y lésbicas que tienen elementos positivos. Y dice aquí el mismo documento que en sí mismos son de apreciar y de valorar. Pero ahí viene también la parte de la verdad, que incomoda, pero la verdad. Pero todo esto positivo todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita, en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial. Digo, esto desafortunadamente, el término de matrimonio se lo han pasado por el arco del triunfo las legislaturas, los gobiernos, las ideologías, los colectivos, etcétera, cuando hasta por su propia raíz etimológica apunta al aspecto del varón y la mujer, ¿va? No es una cuestión de sentirnos más santos, más puros, más perfectos, no. Aquí la cuestión es de que matrimonio solamente es hombre y mujer. Decir matrimonio homosexual es algo contradictorio. Pueden ser parejas homosexuales, convivencia homosexual, lo que sea, pero matrimonio es que hasta el propio término apunta a la complementariedad del hombre y la mujer. Imitación o una analogía con la bendición nupcial, invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio, ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías. O sea, no es lo mismo, no vamos a decir que un matrimonio entre un hombre y una mujer y una pareja homosexual son lo mismo, ontológicamente hablando no son lo mismo. Ni siquiera remotas entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. La declaración de la ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es, por tanto, y no quiere ser, una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico, de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal y como la Iglesia lo entiende. Pero ahí tenemos gente que ni cree en los sacramentos, ni en los sacramentales, ni en la fe, ni en Dios y todo esto, pero está súper bravo porque este documento dice que no se pueden dar bendiciones a uniones homosexuales. O sea, se ven ridículos. La comunidad cristiana, sigue diciendo, y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas, coherentes con la enseñanza eclesial, para anunciarles el Evangelio en su plenitud. Estas, al mismo tiempo, están llamadas a reconocer la cercanía sincera de la Iglesia, que reza por ellas, las acompaña, comparte su camino de fe cristiana
y acoger las enseñanzas con sincera disponibilidad. Antes de terminar ya con lo último, miren, ahorita que estoy hablando de la naturaleza propia de la relación sexual, les recomiendo evidentemente que se lean la teología del cuerpo de Juan Pablo II para aclararnos, ¿no? Porque a veces ni siquiera entendemos qué es el cuerpo, ¿no? Hay que también decir una verdad, y es aquí donde me parece un tanto farisaico que haya católicos que se rasguen las vestiduras solamente con esto o con las cuestiones de adulterio, cuando hay matrimonios casados por la iglesia que no están haciendo uso recto de la sexualidad. Al pan pan y al vino vino. Esto no solamente, o sea, lo que le pide la iglesia al homosexual se lo pide también al heterosexual. Pero hay varios heterosexuales católicos que creen que pareciera que eso era una cosa exclusiva de los homosexuales, y no. La misma castidad, el mismo orden en la relación sexual, de acuerdo al designio de Dios, lo tiene el heterosexual, lo tiene el casado, lo tiene el soltero, lo tiene el consagrado. Pero con esta tendencia de agarrarse un chivo expiatorio en el cual apuntar el pecado precisamente para que no apunten el mío, aunque yo peco diferente a él. Termina diciendo: la comunidad cristiana y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales. Bueno, eso ya lo leí. Me brinco a la última. La respuesta al dubium propuesto no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales. Varios católicos fueron irresponsables porque se atrevieron a decir que la iglesia decía que no se podía bendecir homosexuales. Eso no es cierto. Mira, lo está diciendo el mismo documento. La iglesia lo que está diciendo es que no se puede bendecir la unión homosexual. Pero como empiezan a opinar y ni siquiera leen los documentos, y el problema es que la mayoría de ustedes toman a esa gente como referente de opinión, ya se tragaron una mentirota. La respuesta al dubium propuesto no excluye que se imparten bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales, que manifiesten la voluntad, ojo con esto, que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial, pero declara ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios a algunas personas individuales, en el sentido anterior, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. Porque los hay mañosos. Bueno, démela a mí. Listo. Ven, mañana te voy a dar una bendición a las 7. Y llegas vestida así con la bandera LGBT y todo. No te hagas tonto. Tú quieres hacer un circo de un acto sacramental, ¿no? A ti no te interesa la bendición, a ti te interesa tratar de mandar un mensaje equivocado. Por eso se bendice sin duda a un homosexual. Pero este homosexual que manifieste la voluntad de vivir en fidelidad a los designios, aunque se caiga, aunque tenga fragilidad, etcétera, pero esté dando la pelea. Porque eso también va para un heterosexual. Un heterosexual que se está acostando con la novia, ¿puede ser bendecido? Sí. Pero sí, inclusive, si hasta el pecado, por ejemplo, hace hasta público y todo esto, tiene que dar públicamente el hecho de decir: yo no estoy de acuerdo con eso, estoy dando la pelea y precisamente pido la bendición para tener la fuerza de seguir dando la lucha. Mientras tanto, dice la iglesia, recuerda que Dios mismo
no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Bellísimo, bellísimo. Dios evidentemente tampoco bendecirá una unión homosexual, pero aún aquellos que están teniendo vida sexual homosexual, e inclusive heterosexuales que están teniendo vida sexual fuera del orden que Dios ha puesto en el matrimonio, Dios sigue bendiciéndolos a ellos. Por ejemplo, hay una bendición, un don, la propia vida. ¿Tú crees que tú te sostienes tu propia vida? No, pero es que como sano y hago ejercicio, mira. Puedes comer sano, hacer ejercicio, sales del gimnasio y te atropellan y ahí quedaste. Los propios, todos, aun cuando estuviéramos inmersos en un pecado y estuviéramos cínicamente pecando, o sea, no dando la lucha con nuestro pecado, no podemos negar que estamos recibiendo una bendición, mínimo la bendición del tiempo para arrepentirnos. Porque ¿qué le cuesta a Dios decir, sabes qué? Hasta aquí, ya. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera tenido la bendición de que no muriéramos cometiendo alguno de los pecados que hemos cometido en el pasado? Voy a repetir esta parte que me parece tan pastoral, tan paternal. Y fíjate, puso las cosas claras, pero también pone la cuestión pastoral de caridad, de misericordia, cosa que muchos católicos, sobre todo conservadores y tradicionalistas, se les pasa. Solamente están con el látigo, ¿eh? Mientras tanto, la Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Pero no bendice, ni puede bendecir el pecado. Yo sueño con que la mayoría de los católicos un día pudiéramos tener este equilibrio. ¿Por qué aquel que tiende a la parte de la misericordia, por qué tiene que negociar la verdad? ¿Por qué aquel que está de la parte de la justicia, por qué tiene que negociar la misericordia? ¿Por qué tenemos que separar amor de verdad? Justicia de caridad y viceversa. La única cosa que me atrevo a responder es porque somos mediocres. Porque tener las dos exige un sacrificio que no exige ponerte solamente del lado de los extremos. Porque ponerte del lado de los extremos te da seguridad. En cambio, buscar en el equilibrio, te puedes un día caer, luego levantar, afinar, reafinar. No, allá todos los extremos están empotrados. Ellos no tienen esa complicación. Después de que dice esta cosa hermosísima, dice, pero no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por él. Él, de hecho, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Por estos motivos, la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo, en el sentido anteriormente indicado. El sumo pontífice Francisco, en el curso de una audiencia concedida al suscrito secretario de esta congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación del ya mencionado Responsum ad Dubium con la nota explicativa adjunta. ¿Pero por qué el Papa Francisco no hace nada? Dado en Roma, desde la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 22 de febrero de 2021, fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol, Luis F. Cardenal Ladaria, prefecto.
Y bueno, viene Giacomo Morandi, arzobispo de Cervelleteri, secretario. Bien, ahora me voy como flecha, porque no me quiero alargar más, con los siguientes apartados. Un mensaje a católicos heterosexuales. Eh, lo primero que les diría es, respecto a nuestros hermanos homosexuales, como lo mencioné en el video en donde defendí a mi amigo sacerdote que tuvo ataques este, por tener ademanes de afeminados, no es justificable la verdadera homofobia. Y como católicos tenemos que hacer un examen de conciencia. Y subrayo esto de la verdadera porque tampoco, evidentemente, compro esta tendencia marrullera, simplista del lobby LGBT, que a todo aquello que le contradice, que a todo aquel que no se adhiere a su visión, es homófobo. No, no, evidentemente yo no le voy a decir a una persona que razonablemente confronta ciertas cuestiones de, por ejemplo, del lobby LGBT. Pero tampoco me puedo callar en que verdaderamente se tiene actitudes homofóbicas muchas veces al interior de la iglesia. Yo me gustaría decirles, es tiempo de entender que no se justifican verdaderos actos de homofobia en un católico. Ahora bien, no es justificable la verdadera homofobia, pero quisiera soltar una pregunta. ¿No es un tipo de homofobia el tocar el tema de la homosexualidad sin una actitud propositiva? Personalmente creo que si no es un acto homofóbico está muy cerca de serlo. O sea, yo cuando veo un católico que el tema de la homosexualidad siempre es, hasta se saca así el látigo, paz, paz, y nunca ves ningún tipo de iniciativa, de acogida para lo homosexual, sin justificar los actos homosexuales y todo lo que ya hemos leído y todo esto. Discúlpame, creo que es un tipo de homofobia pasiva. Tan sencillo como eso. Porque cuando tú estás abordando el tema de la homosexualidad solamente desde la parte de la condena, olvidándote que la homosexualidad no es una cuestión etérea, abstracta, así como de humo, sino estamos hablando de personas que tienen esta atracción y que la persona tiene su historia y tiene sus debilidades y tiene sus dolores y tiene sus sueños y todo eso, pero tú pareciera que quizás están no con intención mala, pero simplemente porque estás ya siempre tema de homosexualidad es a los leones, ¿va? Te agarras todo lo demás y lo metes en el basurero. No es un tipo de homofobia tocar el tema de la homosexualidad sin actitud propositiva, sino siempre en actitud condenativa. Y ojo que te estoy diciendo, hay que condenar lo condenable. Pero tú dices, ¿y la propositiva? Porque al fin y al cabo, que a unos homosexuales le digas que la relación homosexual es pecado, no le dejas claro eso, que es el pecado, pero no le das luces de qué hacer, de cómo vivir. No acompañes a las personas, mucho menos. Miren, ahorita voy a leer un escrito que hice con un diseño gráfico el Día Mundial en contra de la homofobia. Y fue interesante los que se me vinieron encima, ¿va? Por parte del lobby LGBT. ¿Saben a la conclusión que estoy llegando? El lobby LGBT, estos que son, que tienen agenda, que les digo que inclusive humillan a homosexuales que no se adhieren a su agenda, tienen más miedo y tienen más rencor de los católicos
que condenan lo condenable, pero que también hacen esfuerzos de acoger a los homosexuales, de defender a los homosexuales de abusos de ellos propios, del lobby LGBT, que les dan luces de cómo vivir la belleza de la castidad. Les aterra ese tipo de católicos. Ellos prefieren un católico que solamente esté condenando al homosexual y todo eso. Católicos no propositivos. Esa es mi experiencia. El lobby LGBT le tiene más miedo, más odio, más coraje, más recelo a los católicos que condenan lo condenable en esta temática, pero que son propositivos, que acogen al homosexual, que le encienden un fuego por una vida, por ejemplo, casta. Que lo llaman a una vida de santidad. No de santurronería, de santidad. El lobby LGBT desearía más católicos solamente que condenen y que no son propositivos. ¿Por qué? Porque a esos más fácilmente los pueden denunciar. También pueden denunciar a los otros, lo han hecho conmigo. Y ahorita, como están los líderes de las Big Tech, de las redes sociales, agarran parejo. Pero en el fondo lo que te quiero decir, o que me captes es, no hoy por hoy, personalmente, y es mi percepción, no creo que hagamos un favor a la iglesia, al mundo, a la voluntad de Dios, solamente quedándonos con una visión de condena ante estos hermanos. Y ya el propio lobby LGBT lo demuestra. No soporta a los católicos propositivos, acogedores, inclusive defensores de homosexuales que están dando la pelea contra sus pasiones, como también otros heterosexuales que todos estamos dando una pelea. Preferirían simplemente al católico que se enfoca nada más en la condena, en la denuncia. Porque ese, vamos a decirlo en el sentido muy superficial, ese no le roba clientes. Al contrario, les reafirma, le manda clientes. Imagínate cuántas personas no se han ido al lobby LGBT precisamente porque al interior de la iglesia solamente se toparon con ese tipo de católicos condenatorios que denuncian y denuncian y denuncian y nunca una palabra de esperanza y nunca una palabra de misericordia y ninguna palabra de acogida. Al contrario, les encanta al lobby LGBT los católicos de este tipo condenatorios y le tienen pavor. Pavor, hermanos. Podría poner muchos ejemplos, pero no me queda mucho tiempo. Pavor le tienen a los católicos que condenando lo condenable, que condenan el pecado, pero al pecado lo rescatan de forma activa, de forma concreta, no nomás de palabrita. Porque esos católicos sí les roban miembros a su gremio. Les abren los ojos. No tanto por la cuestión de la condena, sino por la parte propositiva. Además, hermanos, católicos heterosexuales y sobre todo rampantes en contra de todo lo que tenga que ver con la homosexualidad. Estaba escuchando, me falta comprobarlo, pero estaba escuchando una conferencia de un neurólogo que dice que uno de los planteamientos, porque toda esta parte de la homosexualidad todavía está profundizándose a nivel científico, biológico como tal. Dice que una teoría es de que si la mujer pasa mucho estrés durante el embarazo, sobre todo por cuestiones, por ejemplo, de carestía, pobreza, etcétera. Ahí lo explica, palabras más, palabras menos, una cuestión hormonal y todo esto que parece que provoca esta parte de homosexualidad en el bebé. Esa es una teoría, no estoy diciendo que sea verdad, ¿verdad? Pero la quiero decir por dar un punto de vista.
Dice, la propia naturaleza precisamente genera, vamos a decirlo así, más que ese bebé sea homosexual, porque los homosexuales no se reproducen. Y en el ser de la naturaleza, cuando ve que las condiciones no están buenas para vivir, que es lo que te genera el estrés, la propia naturaleza provoca de alguna manera que los bebés que vengan tengan algún tipo de tendencia a esta, precisamente para que la especie no se reproduzca, porque no están las circunstancias como para reproducirse. Más allá de si es verdad o no verdad, ese es un neurólogo, etcétera, es una hipótesis, también lo puso no como una verdad absoluta, lo ponía como un planteamiento, ¿no? Fíjense, qué curioso. Por eso, eh, hoy podemos ver familias que pueden decir sumamente doctrinales, ortodoxas, pero que han creado hasta en el propio seno familiar una vida de tensión. Porque estás así como que no vaya a caer, no vaya a pecar, y todo así como no de santidad, sino de santurronería. O como dice el Papa Francisco, de rigidez. Inclusive hablando de rigidez, déjeme hacer un paréntesis rápido. El Papa recientemente ha hablado sobre los seminarios y dice, no es bueno que los seminaristas sean rígidos, porque lo que hemos visto es que atrás de la rigidez se esconden muchas cosas, entre ellas muchas de las cuestiones de los abusadores. Muchos evangelizadores de estos puristas, puritanos, que se las dan de ortodoxos y todo esto, yo les conozco verdaderamente asquerosidades que por caridad no les he sacado. Ellos no tienen misericordia para sacar las asquerosidades de otros, pero las suyas bien opacaditas. Y si ustedes supieran la cochinada, cínica además, porque cualquiera puede tener cochinadas, pero está peleando con ellas, pero estos hasta la justifican y la han justificado. Se los aseguro que ustedes, a menos de que estuvieran tontos, lo dejarían de seguir a ese evangelizador o evangelizadores, dejarían de darle un solo peso, una sola donación. Pues bueno, atrás de una actitud rigidista generalmente se esconden muchas heridas. Y muchas veces heridas que tú atacas en otros. Por ahí en una publicación les puse de que estaba por sacar unas charlas sobre Esmeralda, del Jorobado de Notre Dame, de la novela de Víctor Hugo, y Frollo, que es este sacerdote. Es bien interesante porque Frollo es ese tipo. O sea, él manda prácticamente a la hoguera a pecadores con respecto, por ejemplo, a Esmeralda, cuando él arde de deseos impuros por ella, cuando hace porquería y media por quedarse con Esmeralda. Y la imagen que tiene delante de todos es del ortodoxo, del sabio, del recto, del justo. Atrás muchas veces del rigidismo se encuentran heridas gravísimas, heridas que muchas veces ese rigidista no tolera en los demás. Entonces, cuidado, cuidado con esto. Por eso, mensaje a católicos heterosexuales. Y con esto vuelvo a lo del neurólogo. Mira, hoy estos evangelizadores que meten miedo en todo y están presionando. Yo no digo que hay que dar palmaditas, es anunciar y denunciar. Pero mira, hay varios evangelizadores que te lo aseguro que no sacas un video, una charla en donde muestre la ternura de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, las entrañas misericordiosas de Dios. Una. Todo es denuncia. Todo es atacar. Todo es escandalizarse y rasgarse las vestiduras y darse de santo y puro. Están generando un estrés en las personas que si es cierto esto que dice el neurólogo,
vamos a decir, están generando la fábrica de más homosexuales. Ellos mismos pueden estar generándolos en su propia familia. Por eso muchos les he dicho en muchos temas, si te hace daño, si ya te pone estresada, si ya te estás hasta culpabilizando equivocadamente por la manipulación, porque muchos de estos son muy manipuladores, ¿va? O sea, está muy bien que tengan una posición, pero no se quedan con una posición. Quieren manipular a la gente, ¿va? De manera marrullera. Dejen de ver eso. Y si ustedes van creciendo en una ansiedad y en un estrés, algunos hasta en depresión, ante este tipo de cuestiones, pues entonces no se quejen. Tan facilito como quítele la suscripción. Déjele de dar dinero a ese evangelizador. Yo no le estoy diciendo que en automático se vaya al otro extremo. Aquel que nomás Dios es amor, Dios es misericordia y nada de condena. No, busque los equilibrados. Busque los equilibrados. Los hay pocos, pero los hay. Porque el estrés y la ansiedad y todo esto, hemos visto que te afecta a tu sistema inmune, afecta tantas cosas, tu vida espiritual y todo esto. Y además, en este tema, si en dado caso esto que dice el neurólogo es verdad, puede ser un factor precisamente para que tu hijo pueda tener esta atracción o esta posibilidad de tener atracción homosexual. Si fuera verdad, repito, esta hipótesis o teoría de que cuando una madre está en grados de estrés muy altos, la propia naturaleza genere hormonalmente ciertas cuestiones para que haya una inclinación más a la parte homosexual, porque el homosexual no se reproduce. Y la propia naturaleza puede estar diciendo, hoy no es tiempo para tener más hijos. ¿Por qué? Porque es tanto el estrés que hay una situación que los seres humanos que ya están aquí no están soportando. Entonces vamos a regular la especie. No sé. Mensaje a católicos homosexuales. Aspiren a lo alto. No dejen de alimentar su deseo de Dios, de santidad, no de santurronería, de santidad. Pero es que yo vivo mi homosexualidad no de forma casta, no me importa. Lo deseable es que la vivas de manera casta. Pero aunque no estés, no dejes de aspirar a lo alto. No dejes de alimentar tu deseo, tu sed de Dios. Tu sed de ser santo. Porque si tú ahogas eso, en automático te condenas a ti mismo, ¿no? Te mediocrizas. Que eso es lo que hacen los extremos contigo. Unos te quieren ver refundido en el closet y otros, un lobby LGBT, te quieren viviendo la homosexualidad como a ellos les pega la gana. Porque si tú eres del tipo de homosexual que quiere vivir su homosexualidad con castidad, buscando la santidad, pues ya te aviso que evidentemente no vas a caber en la agenda de ellos. Y vas a ser los primeros, de los primeros que vayan a linchar. Pero vale la pena padecer por el Señor. Entonces, mensaje a católico homosexual, no dejes de aspirar a lo alto. No dejes de alimentar tu deseo por Dios, de ser santo. Esto implica formación y ejercicio de la virtud de la castidad, de la amistad y sobre todo, por ejemplo, cuando la homosexualidad va con el caso de las mujeres, porque esto yo me alargaría mucho, podría dar mucho fuentes y todo esto. Mucho del lesbianismo es un mal entendimiento de la capacidad de admiración y de atracción que tiene la mujer
no solamente por el varón, sino por propias mujeres. Por eso cuando se da una mala formación de la sexualidad en la escuela a tempranas edades, precisamente empieza la confusión en la mujer, porque la mujer se puede creer que es lesbiana cuando simplemente lo que tiene es una atracción y admiración por su amiguita. Y les digo, esto podría dar mucho, mucho, mucho material, ¿eh? Y sobre todo porque yo he acompañado más que varones homosexuales, he acompañado más mujeres lesbianas. Y lo he visto, ¿no? Pero más allá de que que no sea una malinterpretación de una atracción y admiración por una mujer, sino que obviamente sea una atracción sexual, homosexual, eh, ánimo a formarse y a trabajar en la virtud de la castidad que también estamos llamados los heterosexuales a vivirla. Vamos en camino. Te caes, te levantas. Pecamos, nos arrepentimos, seguimos dando la batalla. La vida de la fe es un camino. No escuches los oídos de los extremos. Porque uno te va a decir, no, pecador, ya, conviértete así, ya. A la de 3 vas a dejar a tu novio homosexual o a tu novia lesbiana, etcétera. A la de 3, punto, ya. No escuches esos que parece que se les olvidó que Dios les ha tenido más paciencia a ellos. Pero tampoco escuches al otro extremo que te dice, no es nada malo. Adelante. Prácticamente sé Dios de ti mismo. Inclusive deja ese Dios, deja esa iglesia. Apunta a lo alto. Apunta a la virtud y la virtud está en el centro. ¿Es difícil? Sí. Pero mira, hay por ejemplo, este ministerio Courage, como coraje en inglés, que lo mencioné en la publicación el día de la no homofobia, y unos empezaron a decir que era un ministerio de estas de terapias de conversión y todo. Nada, qué estupidez. O sea, ni siquiera, o sea, nada más hablan porque tienen boca. Hay muchos ministerios, bueno, no tantos, pero hay ministerios dentro de la iglesia que no procuran que la persona deje la atracción homosexual. Lo que procuran es que no se enterque y se encierre en eso, de que su identidad es mucho más amplia, de que aspire a la santidad, de que comencemos a sanar, no una cuestión de homosexualidad, sanar de heridas con el padre, de heridas con la madre, de heridas a nivel sexual, de heridas a nivel emocional, de heridas. Porque muchas veces lo que pensamos y que queremos normalizar no es más que el fruto de una herida. Sana la herida y en automático te vas a dar cuenta que decir, mira, la realidad no era tan así. Tú hoy juras que la realidad es así, pero la estás viendo desde la herida. Sana la herida y ya después hablamos. Después hablamos, a ver cómo se ve la realidad después de que esté la herida sanada. O a lo menos purificada. Porque ya saben que yo no soy de los que cree que lo mejor es de que una herida sane y cerrada y ni cicatriz quede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos olvida precisamente, como los puristas, la misericordia que Dios nos ha tenido. Entonces, yo creo que las heridas nos tienen que quedar abiertas, pero tienen que estar purificadas, porque lo malo no es tener heridas, lo malo es que estén podridas, lo malo es que estén infectadas. Pero una herida, como las heridas de nuestro Señor, están limpias, purificadas. Y es curioso, una herida, la herida de nuestro Señor, puede sanar. Pues que no es al revés, no es la herida la que tiene que ser sanada, no. La herida ahora puede sanar, pero es una herida purificada, santificada. Bueno, vamos dando ese paso. Entendamos que somos peregrinos, que vamos en un proceso. Lo que no se vale es bajar la guardia. Lo que no se vale es resignarnos.
Lo que no se vale es desesperarnos. Y finalmente, católico homosexual o que tienes atracción al mismo sexo, haz todo el bien que puedas en todos los ámbitos de tu vida. No es un cambalache, que algunos lo han interpretado así. Ah, bueno, puedo pecar acá mientras le pueda dar comida a los pobres, ¿va? O sea, esto suple esto. No, 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 no es cambalache. Lo que está mal en tu vida está mal, punto. Y de hecho vas a salir más rápido del mal cuando a tu mal nunca lo justifiques. Pero eso que no te impida hacer todo el bien que puedas hacer. Y por eso te digo que no escuches, por ejemplo, a estos más conservadores y tradicionalistas. ¿Por qué? Porque su retórica pareciera eso. Mientras no seas perfectamente casto, además como que si fueran los únicos pecados los que tienen que ver con la sexualidad, prácticamente se te cierra el mundo, ¿va? O sea, casi ni vayas a misa ni reces, como un evangelizador que estaba diciendo, burlándose de que ya veo a una pareja homosexual rezando el rosario. Pues sí, yo las conozco. Puedes llamarlas incongruentes, hipócritas y lo que tú quieras y gustes, pero yo les he dicho, sigan rezando el rosario. Y ellos saben que yo no estoy de acuerdo con que tengan una relación homosexual, que el acto homosexual. Pero vamos a poner las dos opciones. Una pareja que está teniendo vida homosexual, la sexualidad, el acto es homosexual, evidentemente está mal, y que reza en el rosario, y otra igualita que no reza el rosario, ¿cuál eligen? Delante de los ojos de Dios. Pues evidentemente el rosario inclusive podrá ir ayudándolos. No escuchen, por favor, a estos católicos que por activa o por pasiva terminan desahuciándolos ustedes mismos, que después ya le llegan a uno todo deprimido y todo ese tipo de cosas, pues tú eres el tonto de estar escuchando ese tipo de evangelizadores. Ciérrales la puerta ya. Y sin creer que todo lo bueno que hagas va a justificar lo malo que hagas, porque no lo justifica, sin embargo, todo el bien que hagas te va a fortalecer en la voluntad, te va a fortalecer en ciertas virtudes que a la postre, con la gracia de Dios, muy probablemente eso va a ser el punto de quiebre para que salgas de muchas de las cosas malas que ahorita tú no tienes ni la fuerza o no sabes ni por dónde salir. Entonces, por favor, católicos que tienen atracción al mismo sexo, más allá de si estás viviendo la castidad o no la estás viviendo la castidad, haz todo el bien que puedas en todos los ámbitos de tu vida. Sin creer que es cambalache, trueque ni nada por el estilo. Pero no dejes de hacer todo lo bueno que puedes hacer. Toda la oración que puedas hacer. Todo lo que sí puedes hacer bueno, bello y verdadero, hazlo. Que si el demonio te mete aquí, eres un incongruente, ¿cómo te atreves ahorita a orar si sabes que estás teniendo relaciones, inclusive el heterosexual, con la novia, etcétera? Pues precisamente para eso oro. Porque lo malo que tengo, yo soy el primero que le dice, está mal. Simplemente no tengo las fuerzas, no sé cómo salir de esto, etcétera. Precisamente por eso oro. No soy un hipócrita, soy un incongruente, porque el hipócrita dice algo que no cree y hace lo contrario a eso, pero lo hace porque no cree en eso. El incongruente hace una cosa diferente a lo que dice, pero cree en lo que dice. Simplemente termina siendo lo contrario por heridas, por debilidad, por un mal manejo de la propia libertad, etcétera. Pero en la medida que no se haga un hipócrita, no se haga un cínico, va a salir adelante. Hagan todo el bien que puedan en todos los ámbitos de la vida. Y finalmente, mensaje al lobby LGBT o miembros del lobby LGBT y sus simpatizantes. Primero voy a leer la publicación que hice en el diseñito.
el Día Internacional de la No Homofobia, puse lo siguiente: hoy es día contra la homofobia y me uno a él, pero en contra de la verdadera homofobia, esa que practica el lobby LGBT, en contra de propios homosexuales que no se adhieren a su agenda e ideología. Hay homosexuales que libremente reconocen que el problema no es su atracción, sino el acto homosexual, y por ende deciden luchar por vivir en castidad y promoverla. ¿Sabes cómo han sido atacados tan brutalmente estos hermanos y hermanas con atracción al mismo sexo por el propio lobby LGBT? ¿Tan solo porque quieren vivir su homosexualidad en castidad? ¿O qué tal esos homosexuales, algunos que incluso no viven en castidad, sino mantienen relaciones homosexuales, pero que se han atrevido a expresar su rechazo a las adopciones por parejas del mismo sexo, pues entienden que la adopción no es derecho de homosexuales ni de heterosexuales, sino que los derechos son del niño a recuperar lo que perdió, un padre y una madre? Brutalmente los ha atacado el lobby LGBT. Y estamos hablando ya de parejas que inclusive viven como pareja homosexual, o sea, que no viven en castidad, pero tienen sentido común para reconocer que la adopción no es derecho ni de homosexuales ni de heterosexuales, sino del niño a recuperar lo que perdió, un padre y una madre. Los han liquidado el lobby LGBT. ¿O qué tal esos homosexuales en castidad o sin ella, que buscan amar a Dios y luchar por vivir lo más posible su fe católica y son atacados, humillados, ridiculizados a causa de esto, porque tienen que vivir su homosexualidad como el lobby LGBT lo indica? Y si no es así, eres un homófobo. Incluyendo ellos que son homosexuales, pasan a ser homófobos simplemente por vivir su homosexualidad de manera distinta a como la promueve el lobby LGBT. Ahora bien, desde luego también debemos de reconocer que al interior de la iglesia hay muchos católicos que en verdad practican la homofobia, que humillan de diversas formas a estos hermanos y hermanas. Hace unos días tuve que sacar un video en defensa de un sacerdote que recibió el odio de este tipo de católicos. No, no nos mintamos. Claro que hay homofobia en muchos católicos, pese a que el mismo catecismo de la Iglesia Católica aclara primero que el pecado no es tener la atracción al mismo sexo, sino en el acto homosexual, y que la castidad que sugiere al homosexual es la misma que sugiere al heterosexual. Un heterosexual tampoco puede hacer lo que se le pega la gana con su sexualidad, porque se ha dicho de paso, ya conocen aquella frase de Fray Nelson Medina: quien hace lo que se le pega la gana, se pone en manos de los expertos en manipular las ganas. Eso es cierto. Y esto cabe para homosexuales y heterosexuales. Si soy alguien que hace lo que se me pega la gana, me pongo en las manos de aquellos que son expertos en manipular las ganas. Y basta nada más que se metan en los más grandes personas que hacen marketing, publicidad, ingeniería social. O sea, nos manipulan cada vez más. ¿Por qué? Porque funcionamos no por una recta razón y una recta voluntad, sino por las ganas. Nos creemos la mamá de Tarzán, pero somos unos manipulados. Y segundo, el catecismo, distinguiendo pecado de pecador, dice claramente sobre estos hermanitos y hermanitas: deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Además, les recuerdo a los católicos homófobos que los actos homosexuales no son el único pecado, y que si se revisan ellos verán pecados que muchos homosexuales no cometen. Cada quien lleva sus batallas interiores. ¿Por qué no cambiar el odio y la humillación por solidaridad y acompañamiento en las luchas de cada día? Cada quien tiene sus luchas. ¿Por qué no acompañarnos? Sin justificar lo malo, pero acompañarnos en esa lucha. A los que tienen atracción al mismo sexo les dejo esta excelente charla subtitulada al español, que si la escuchan completa encontrarán consuelo en su corazón. Me refiero a la charla del padre Michael. Igual se las dejo si me recuerdo también nuevamente. Se las he dejado varias veces.
recuerden ponerle subtítulos en el botoncito, porque no les aparece en automático, para aquellos que no entienden inglés. También recordarles ministerios que les acompañan en este camino para que no reduzcan su identidad y vida a su atracción sexual. No la reduzcan a que mi vida es mi atracción sexual, ¿verdad? Todo ronda en base a eso. Sino que vean su existencia en un amplio sentido. Y les dejo el enlace de Courage, del cual ya hablé. Por este enunciado me estaban diciendo que estaba promocionando terapias de conversión. O sea, no saben ni siquiera lo que es Courage, ¿verdad? Pero no les interesa. No están del lado de la verdad, andan del lado de la mentira. Quieren justificar simplemente su manera de vivir e imponérsela a los demás, sea heterosexual o homosexual. Ellos van con su agenda. Hermanos y hermanas con atracción al mismo sexo, cuídense de refugiarse en los extremos. Por un lado, los homófobos que quisieran refundirlos en el closet, y por el otro, el lobby LGBT que los manipula para su agenda e intereses. Dios les bendiga. Postdata, el video en que defendí a mi amigo sacerdote de ataques de católicos homófobos es este. Y bueno, dejo ahí el video, que ya lo conocen, y si no, si me acuerdo, lo vuelvo a dejar. Termino diciéndole al lobby LGBT. Primero, seguiré defendiendo a los homosexuales que ustedes linchan, aunque no lo quieran reconocer. Porque hay varios, que se me han venido encima. Algunos son hasta acosadores que he tenido que estar bloqueándolos. ¿Por qué? Porque se ha dicho de paso, yo les he dado hasta la oportunidad de hablarnos cara a cara. Que me ofenden y ofenden y todo eso, pero cara a cara, y se han acobardado. Si se acobardan, no tienen punto. En especial uno que estoy seguro que se va a enchilar por este video. A ese hermano, tú ya sabes que a ti te puse ya clarita las cosas. Te seguiré bloqueando las veces que sea necesaria. Denúnciame, haz lo que tú quieras y gustes. Yo no estoy atado ni siquiera a mis redes sociales. Estas son mis terceras redes sociales. Yo libremente he cerrado 2 veces todas mis redes sociales con cientos de miles de seguidores. Yo no estoy atado a las cosas como tú estás atado a las cosas. Entonces, el día que tú tengas la madurez de hablar cara a cara, aunque no tenga la madurez en la manera de hablar, porque no tengo problema, no le tengo miedo a tus insultos. De hecho, siempre que te abres cuentas y todo esto, ni siquiera leo tus mensajes, ya te identifico y bloqueo, ¿va? Digo, por si acaso crees que me doy el tiempo de leer tus mensajes, nada. Aprende primero a tener el valor de dar la cara. El día que lo tengas, me mandas un correo electrónico, ya las redes sociales ya no son para ti, cada vez te bloquearé las veces que sea necesario. Y con gusto hablamos, cara a cara, públicamente, porque evidentemente eso quedaría grabado, para que sea un aporte y asumamos cada quien la responsabilidad de lo que decimos, ¿no? Por lo tanto, a ese y a todos los demás que me linchan por esto, les digo, seguiré defendiendo a los homosexuales que ustedes linchan. Porque es tiempo que reconozcan que ustedes son los primeros que no practican la tolerancia, ni la inclusión, ni la igualdad que tanto predican. Basta que un homosexual quiera vivir en castidad, que no esté a favor de la adopción homosexual, que no esté de acuerdo en sus mentados marchas del orgullo gay y todo ese tipo de cosas, para que ustedes mismos lo linchen. Los voy a dejar solos a estos homosexuales. Discúlpenme que no. Háganme lo que quieran hacerme. Yo seguiré defendiendo a estos homosexuales que no se quieren adherir a la agenda de ustedes. Ante la censura injusta que ustedes hacen y actos de violencia, lo primero que les digo, yo, las que me han hecho a mí, los perdono. Pero al mismo tiempo les tengo que decir, crean o no crean en Dios, darán cuentas un día delante de Dios. Y de mí se acuerdan. Así que, más vale que en un momento de su vida, a lo menos den la mínima opción de poder dejar de ser dioses de sí mismos. Dense la chance, al menos en un momento, no ahora si quieres, pero en algún momento guárdense en su cabeza. Tengo que hacer la experiencia de dejar ser Dios de mí mismo. Si no te das esa chance, no es amenaza, pero te firmo que te terminarás estrellando.
Hay manos que pueden ser solidarias con ustedes, sin la intención de cambiarle su atracción y nada por el estilo. Verdaderamente manos, incluida la mía, de verdadera amistad, de ver verdaderos recursos, de vivir la virtud, por ejemplo, de la castidad, que repito, no solamente, al menos a nivel de la iglesia, está llamado el homosexual, sino el heterosexual. Hay manos que no pretenden cambiarle su atracción, sino que le den una relectura. Y no estamos hablando de terapias de conversión, sino de la objetiva de ver el panorama, el mapa desde arriba. Porque muy probablemente tú estás tan entercado y tan necio. ¿Por qué? Porque te entercas en ver solamente un charquito, cuando tu propia vida, tu propia existencia es mucho más amplia. No soy yo el que te empequeñece, no soy yo el que te margina, eres tú mismo el que cree en la marginación de ti mismo y de los demás que no se adhieren a tu agenda. Finalmente, estoy abierto al diálogo cara a cara con cualquier miembro del lobby LGBT que encuentre que tenga un mínimo de seriedad y madurez. Si alguien está interesado en dialogar de esto y que sea miembro del lobby LGBT, mándeme un Telegram o un correo electrónico, prefiero el Telegram. Evidentemente saben de mis condiciones, de que necesito que den la cara, su nombre real, que comprometamos su identidad, su fama, y como yo la voy a comprometer, que será grabado, será publicado en YouTube, sin edición, tal cual lo que dialoguemos. Y si optan por seguir atacando y violentando y diciendo que soy un homófobo cuando en verdad no lo soy, y a la cara los podría comprobar, pues lo único que les podría decir es de que intenten no mezclar o confundir el vértigo con el éxtasis. Su violencia no es parte del éxtasis de algo genuino, sino de un solo vértigo. Y el vértigo va al despeñadero. De corazón yo no quisiera que terminaran ahí. Sirva como una llamada de atención que quizá no te ayude ahorita, pero quizá en el futuro. En conclusión, hace poco hice una encuesta tonta porque les decía que si tuvieran que elegir entre verdad y caridad, ¿qué elegirían? Y digo que es tonta porque también les expliqué que simplemente la verdad, la verdadera verdad, valga la redundancia, y la verdadera caridad solamente es cuando están unidas. En el momento que la verdad no tiene caridad, en ese momento se desvirtúa la verdad. En el momento que la caridad no tiene verdad, se desvirtúa la caridad. Pero se me hizo curioso hacer esta encuesta para ver por dónde van los tiros, ¿eh? Y en la mayoría de las encuestas, las hice en 3 redes sociales, estaban más o menos un 60% elegiría la caridad y un 40% la verdad. ¿Esto a qué me apunta? A que esto confirma lo del Papa Francisco. Estamos en tiempos en donde no se trata de estar negando la verdad o que no sea tiempo de predicar la verdad. Es que estamos tan heridos, tan sedientos de experimentar la caridad en su amplio sentido con C mayúscula, ¿no? Que hoy por hoy hasta la propia predicación de la verdad se vuelve estéril. Porque quien está escuchando es una persona rota, no amada. No se trata de separar, repito, verdad de caridad. Pero esta
estos retos, sobre todo, por ejemplo, a nivel de las heridas homosexuales o heterosexuales, las heridas en la sexualidad en general, van muy ligadas a la experiencia del amor y de la caridad que hemos tenido. Por eso a muchos homosexuales, ¿qué les interesa saber el que dice el catecismo sobre la sexualidad? Lo que ellos entienden solamente en su cabeza es de que la figura, por ejemplo, paterna no las ha amado. O la figura materna. O un novio o una novia. O ellos mismos. O desde el propio vientre materno fueron rechazados, aunque por tu propio papá, ya que naciste, tu papá sí te acogió y todo eso, pero, o sea, hay tantas circunstancias que nos han herido al punto de no tener una experiencia profunda de la caridad, que evidentemente la máxima viene de Dios, de Él procede la caridad. Yo creo que son tiempos, no para separarlas, pero ciertamente creo que muy sabiamente el Papa Francisco está haciendo por eso énfasis más en la caridad que en la propia verdad. Porque cualquiera que trate con personas, porque el teólogo, el comentarista, que está apoltronado en su casita o en su estudio donde graba sus videos, pero que no está día a día tocando la carne herida de sus hermanos, diría el Papa Francisco, evidentemente va a llegar a diagnósticos muy diferentes de los que, de alguna manera, tenemos el privilegio de estar tocando continuamente la carne del hermano. Desde la abstracción podemos decir, es que hay que hacer esto y esto y esto, y la doctrina dice esto y esto, pero ahora bájaselo eso a una persona que te lo va a entender aquí, pero no lo va a poder ser vida porque está herido, está roto. Son tiempos más de priorizar la caridad, que no significa separarla de la verdad, tan solo priorizarla. Porque hay que entender que todos tenemos carencias, todos estamos rotos de alguna manera. E inclusive en estas cuestiones de los cismáticos vemos, hay cismáticos bien intencionados, pero que renuncian a la verdad. También hay rigidistas bien intencionados, pero que renuncian a la caridad. ¿Qué tal si priorizamos el trabajo personal, las propias heridas? Y de ahí, sanando de las propias heridas, vemos cómo empezamos a ver la realidad comenzando con nuestra propia sexualidad. Independientemente si eres heterosexual, homosexual, transexual o lo que le quieras poner y gustes, ¿qué tal si empezamos a sanar heridas afectivas, heridas espirituales, heridas emocionales, chance y hasta heridas físicas, ¿no? Y al paso que vamos sanando en eso, de pronto vemos nuestra sexualidad y chance y empezamos a contemplar realidades que en este momento no contemplamos. Sí, este cisma, estas actitudes rebeldes no le hacen ningún beneficio ni a siquiera a los propios homosexuales, mucho menos a la iglesia. Pero nos vamos a quedar nuevamente, como dije en el primer video, con la pura condena. No, gracias. Yo prefiero, ciertamente, condenar lo condenable, pero creo que son tiempos para ser propositivos. Si quieres ustedes continuar comiendo de tantos evangelizadores que solamente escupen denuncias, bastante hipócritas, porque repito, muchos de ellos tienen cola y bastante sucia, pues allá ustedes. Eso no le hace ningún favor a la iglesia. Y créanme lo que en este punto, la sola condena, la excomunión de estos cismáticos no resuelve absolutamente nada. Al menos de raíz. Les dije que era largo, 1 hora y media. Ya el tercer video no creo que va a ser el más corto de los 3. Pero bueno, ya tocaré este último tema, que va a ser respecto a por qué Roma y muy en especial el Papa parece que no reaccionan ante estas actitudes cismáticas o rebeldes
por parte de este clero mayoritariamente alemán. De momento, pues me encomiendo su oración. Que Dios les bendiga.